Hola, mi nombre es Samuel Cervera, soy historiador y politólogo, estamos en el espejo del tiempo. Vamos a platicar sobre el 1 de mayo, es una fecha que acaba de pasar, es una fecha que conmemora la lucha de los trabajadores a lo largo de la historia. Lamentablemente el desfile del 1 de mayo, cuando marchaban sindicatos, en ocasiones funcionarios públicos junto con sindicatos en el caso mexicano, cada vez está más en el olvido. En las escuelas ya no se conmemora con desfiles masivos y se va olvidando cada vez más una fecha sumamente importante. Más que la fecha en sí, el sentido detrás de la fecha. La historia nos enseña muchas cosas. Una de las cosas que debemos tener presente es que estas fechas conmemorativas, si bien responden a una necesidad histórica del momento, los gobiernos revolucionarios, en relación con los grandes sindicatos que están pegados en su momento al PRI, pues parecía que trabajaban juntos, que avanzaban juntos y parecían que eran gobiernos sociales. Pero más allá de esa conmemoración específica sobre México, el 1 de mayo, que se conmemora por hechos sucedidos en Chicago en 1886, debe recordarnos siempre una esencia de un problema que sigue vigente y que es la explotación del hombre por el hombre. Eso ha sido algo que ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad, lamentablemente. Con los siglos se ha ido modificando, se ha ido transformando, ha tenido grandes cambios. El 1 de mayo, su importancia radica en recordarnos que las luchas de los trabajadores siguen siendo un tema fundamental. Esta conmemoración inicia, por supuesto, a finales del siglo XIX, justamente en la época en que las condiciones laborales en el mundo occidental y casi todo el planeta, pero el mundo occidental industrializado eran terribles y al día de hoy nos parecen casi irreales. Precisamente nos resultan irreales porque las luchas de esas personas hacen que ahora sean difíciles de concebir. Por ejemplo, trabajar 10, 12 horas era lo normal, 14 horas era normal, con un salario mínimo que no estaba puesto por ningún gobierno y no respondía a ninguna necesidad alimenticia, respondía literalmente a la necesidad del empresario. Pagaba lo que quería pagar y si no eras despedido inmediatamente, sin que existiera ninguna forma de proteger tus derechos. No había día de descanso, en ocasiones les daban media tarde de descanso, el domingo por la tarde, y trabajaban todo el tiempo que requiriera el dueño de la fábrica o de la empresa. Y así también trabajaban niños, adolescentes, mujeres, y no había ningún tipo de protección de ninguna entidad a las personas. Es el inicio de la revolución industrial y es también el inicio de una triste época para Occidente. El modelo de capitalista occidental es un hombre cruel, despiadado, que explota literalmente lo más que puede a las personas de escasos recursos. En su época la mayoría campesinos pobres que iban a las ciudades por un mejor nivel de vida. La fecha 1 de mayo inicia por una serie de manifestaciones pidiendo un horario mínimo de 8 horas, algo que ahora nos resulta completamente normal. Inclusive ahora se pide horarios hasta de menos horas. En su momento las autoridades perseguían a los protestantes. Finalmente, varios días de protestas, el 4 de mayo, la manifestación se agudiza y por supuesto una persona seguro controlada por el gobierno tira un explosivo hacia los policías, esto en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. La explosión mata a una persona, a un policía. Los policías disparan, arrestan a los manifestantes y los acusan justamente del atentado. Si suena familiar, este modelo ha sucedido constantemente a lo largo de la historia. Finalmente los juzgan, se encuentran culpables a 5 de ellos, anarcosindicalistas por supuesto, prácticamente todos ellos migrantes, curiosamente la mayoría periodistas, y son condenados a la horca. En noviembre son declarados culpables y finalmente mueren, fallecen, y algunos de ellos dando discursos extraordinarios, sintiéndose hasta cierto punto orgullosos de morir por un ideal más grande. Efectivamente, al poco tiempo consiguieron el horario de 8 horas. Fue necesario que murieran varias personas para conseguirlo. Esa lucha que inicia con la Revolución Industrial y que ha estado constantemente sucediendo, marcó el siglo XX, marcó la Guerra Fría, marcó el surgimiento del bloque comunista, marcó la polarización de los sistemas, marcó el Fordismo, marcó corrientes filosóficas, marxismo, socialismo, por supuesto Fordismo, teorías sobre el capitalismo, liberalismo. Marcó toda una relación humana, sociedades, entornos urbanos, formas de vida.
y sigue siendo vigente. Actualmente, un filósofo surcoreano que radicaba en Alemania señalaba que en esta época de capitalismo avanzado ya no se necesita un capataz que te esté ordenando y diciendo qué hacer. Ahora la gente por sí sola empieza a exigirse cada vez más, a autoexplotarse, y de esa manera sigue sirviendo al sistema capitalista de manera inconsciente. En La sociedad cansada, un excelente libro de este filósofo de Corea del Sur, que se puede consultar por internet, descargar y estudiarlo con calma, porque tristemente es una realidad. El trasfondo del 1 de mayo sigue siendo esto, la explotación del hombre por el hombre. Sigue siendo un tema pendiente. Al parecer, la tecnología quizás vaya disminuyendo esas formas de explotación con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, de los siglos, pero lo más relevante es pensarlo y desde nuestra trinchera, sin importar cuál sea, tener presente que no hay nada más humano que ser justo con otro ser humano. Eso implica educación, implica prepararse, pero implica también hacerlo y actuar. Yo creo que, como nos enseña la historia, el 1 de mayo debe ser conmemorado, debe ser resignificado para el siglo XXI. Seguimos explotando a otros seres humanos de distintas maneras y debemos recordar esa lucha que derivó en análisis, reflexiones, acciones, leyes, sistemas y formas de vida para que en los futuros 1 de mayo, de los quizás de mediados o finales del siglo XXI, signifique ahora sí que el ser humano vive mejor con el otro ser humano sin necesidad de explotarlo. Muchas gracias, nos vemos en nuestras redes, síganos por este canal.